Bueno. Jueves de análisis internacional, análisis Omar. internacional. Y pues ya la vio usted, está aquí Rina Musali. Rina, qué gusto tenerte aquí. Pati, muchas gracias, Omar. Bienvenida, Rina. Pues mira, hablemos un poco de la visita del Papa Francisco, pero desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la diplomacia vaticana. Yo creo que es importante hablar de que el Papa Francisco ha dado un vuelco a la diplomacia y hay varios factores que de alguna manera están incidiendo en ello. En primera instancia, yo creo que al ser el primer papa jesuita, ¿no?, con una enorme sensibilidad social, eso de alguna manera imprime un sello importante. Además, es el primer papa latinoamericano, el primer papa de las Américas. Es un papa que viene del sur, es un papa que viene de la periferia, es un papa que viene de los países en desarrollo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el Papa Ratzinger venía de Alemania, venía del centro del mundo, con una vocación eurocentrista, que no estamos viendo en este Papa Francisco, ¿no? Tenemos un Papa Francisco que ha vivido las penurias de la dictadura argentina, que conoce todo el tema de los marginados, de los excluidos, y que también estuvo pendiente de los torturados, de los exiliados y de los desaparecidos en Argentina. Entonces, trae una conexión muy importante con las víctimas. Entonces, tenemos un activismo internacional importante del Papa Francisco. Se cumplen ya 21 viajes internacionales, ¿no?, con el de México. Y la verdad es que vemos un gran activismo en varias cosas. A nivel internacional, como un mediador de la resolución de conflictos internacionales y regionales. Y tan solo rápidamente, Omar, Pati, menciono algunos de estos. Por ejemplo, un tema muy importante. El Papa señaló que Palestina debía de ser reconocido como Estado soberano, ¿no? Y ya hace un llamado a la coexistencia con el Estado de Israel. Hizo un viaje interesante en Corea del Sur en el año del 2014 y habla de la unidad entre las dos Coreas, prácticamente ahora que estamos viendo con una Corea del Norte que está amenazando con una bomba de hidrógeno. Y entonces se habla de estos resabios de la Guerra Fría que todavía no se han solucionado, pero él habla de la unidad de las dos Coreas. Hubo una visita muy importante a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, habla de la tolerancia entre serbios, croatas y musulmanes, ¿no? Un país que, bueno, pues ha estado muy vulnerado y puede ser potencialmente de nuevos conflictos. Tenemos también que la cuestión de Ucrania preocupa mucho al Papa, ha hablado muchas veces por teléfono con Vladimir Putin para tocar el tema de Ucrania. Y además tenemos algo muy interesante cuando el Papa reconoce con la palabra genocidio, ¿no?, que es una palabra prohibida o con una carga muy importante en la política internacional, y dice que la masacre de los armenios por parte del Imperio Otomano es un genocidio, el primer genocidio del siglo XX, ¿no? Y esto viene al reproche de Turquía y viene también esta negación. Y del lado de América Latina es un papa que ha privilegiado la agenda latinoamericana. Tenemos varios viajes a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, a Cuba, a México, a Ecuador. Y tenemos que ha mediado en La Habana y Washington con esta reconciliación, ¿no?, con esta diplomacia secretiva del Vaticano. Tenemos también que el Papa ha estado atento del proceso en Colombia y busca acompañar a este proceso, varias declaraciones que han acelerado ello. Además, también peticiones de mediación, ¿no?, sobre los presos en Venezuela, ¿no?, los presos políticos, el caso de Leopoldo López. Claro. Entonces, me parece, bueno, pues una agenda muy grande. Sin duda alguna, no solo hace un fuerte contenido y expresión por lo social, sino también por lo político, geopolítico, de manera más abierta, ¿no?, de lo que decías respecto a otros papas. Y bueno, pues de estos 21 viajes que había, que comentaste, ¿cuál ha sido la tendencia? ¿Más hacia América Latina, hacia Europa o hacia Asia? No, más hacia América Latina. Correcto. No, tenemos 6 visitas a América Latina y es más que Asia, más que África y más que Medio Oriente. Hubo una visita importante a Tierra Santa y el tema también del diálogo interreligioso, valdría la pena destacarlo, ¿no? Estuvo en Tierra Santa. Digo, tenemos el encuentro con el máximo jerarca ortodoxo ruso, ¿no? Y que eso tiene que ver también con una idea de Vladimir Putin, de entender al Papa como un mediador para que pueda acercarse con Occidente en un momento en que Rusia está viviendo momentos económicos de recesión por la caída también en los precios internacionales del petróleo y del gas. Muy bien, Rina. Muchísimas gracias por esta aportación tan importante. A menos de 48 horas de que el Papa llegue a México, antes harás escala en Cuba con el líder ortodoxo ruso. Muchísimas gracias y no se pierdan tu programa 360 grados los domingos por los canales de televisión. Así es, independientemente de la figura religiosa que podría implicar el Papa, es una figura, es un líder político que refresca los lugares donde está.
por todo su pensamiento, por toda su formación, Rina, sin duda. Así es, me parece que es un líder moral y ético del siglo XXI y es un papa latinoamericano, iberoamericano. Eso Y es habla importante. español, además.